Este trabajo se hace dando respuesta a la actividad número 4, que tiene como título Proceso histórico y evaluación de la educación sostenible. Y mi grupo está conformado por los profesores Eduard Álvarez Pavón, Eusebio Segundo de la Hoz Luna, Fidel Manuel Ricauter Saumet y quien les habla, Eli Antonio Mendoza. Y a manera de introducción, se puede decir que la educación para el desarrollo sostenible es la base en la búsqueda de entornos saludables, justos y equitativos y de mucho respeto. Existen instituciones que capacitan a las personas en valores, habilidades necesarias para el buen vivir, con relaciones amables con el medio, sin que éste afecte a las futuras generaciones. A lo largo de toda la historia de la humanidad y ahora más que nunca, existe una preocupación marcada por los problemas ambientales que se han creado movimientos, normas, programas educativos que tienden a promover una sostenibilidad. Desde los siglos XVII, XVIII, XIX y mitad del siglo XX, se puede afirmar que la educación sostenible ha evolucionado para responder a los desafíos globales y locales, integrándose progresivamente en los sistemas educativos formales e informales. Este trabajo reflexiona sobre el proceso histórico y la evolución de la educación sostenible, analizando sus orígenes, principales pronunciamientos internacionales, regionales, así como su desarrollo a nivel global y desafío en el contexto colombiano. Lo anterior con el propósito de sensibilizar, concientizar de la importancia en la construcción de sociedades más sostenibles y resilientes. Pero, ¿qué es la educación sostenible? La educación sostenible va más allá de simple informar sobre problemas del planeta. Busca transformar la manera en que vivimos y aprendemos a fomentando unas ciudades globales, conscientes, críticas y activas que contribuyen a un mundo más justo y equitativo. Para continuar con el desarrollo de esta línea de tiempo, invitamos al profesor Eusebio Segundo de la Hoz Luna en el tema Origen de la Educación Ambiental. Esta data desde el siglo XVII y siglo XVIII. Exactamente en el año 1926 se da por primera vez la formación ambiental en las escuelas y en Estados Unidos se da la ordenanza de regular la tala y venta de árboles. En el año 1927 se creó el Instituto para la Conservación de las Aves. En el año 1948 se da la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Federación Internacional de los Amigos de la Tierra. En 1968, el Club de Roma se dan los aspectos importantes para evitar efectos irreversibles en el mundo, como lo es la explosión demográfica, la macrocontaminación, el uso controlado de energía, el desequilibrio económico, la crisis de valores y política. En el siglo XIX se dan en Europa los movimientos conservacionistas ligados a la observación y disfrute del medio ambiente natural. En el siglo XX se empieza a ver el deterioro ambiental en muchas zonas y se empieza a crear las organizaciones de protección al medio ambiente a través de la educación. En el año 1971 se da en París el Consejo Internacional del Programa Hombre y Biosfera. En el año 1972 se da la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo. En el año 1975, la UNESCO y las Naciones Unidas proponen el Programa Internacional de Educación Ambiental. En el año 1976 se da la Conferencia General de la UNESCO. En su 19ª sesión incluye la educación ambiental entre sus objetivos a medio plazo. En 1977 a 1982 se da la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi. En 1978 se da la 20ª Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París. Incluye actividades de educación ambiental en sus programas y presupuestos. En el año 1987 tiene lugar el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el año 1988, la ministra noruega de Medio Ambiente elabora un informe que verá la luz con el nombre Nuestro Futuro Común. En 1992 se celebra la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida como la Cumbre del Río. En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ONU 2015.
Siguiendo con este trabajo, pues se da pase al desarrollo conceptual de la educación ambiental en América Latina. Y seguidamente tenemos la palabra del docente Fidel Ricaurte Saumet. Listo. En 1975, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente aprobó el primer proyecto trienal PEA. En 1976 se celebró en Chosica, Perú, el taller subregional de educación ambiental para la enseñanza secundaria, con una participación total de 40 representantes de Cuba, Panamá, Perú y Venezuela, y observadores de Argentina y Brasil. En 1977 se llevaron a cabo reuniones regionales de expertos para preparatorias de la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental a celebrarse en Tbilisi. En 1977, la reunión América Latina, que tuvo lugar en Colombia, Bogotá, donde se afirmó que la educación ambiental es un elemento esencial en el desarrollo de todo proceso. En 1992, la Cumbre de Río y el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en Guadalajara, México. En 1994, se celebró en la sede de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago de Chile el Seminario Taller Regional sobre Educación e Información en Medio Ambiente, Población y Desarrollo Humano Sustentable. En 1995, en Quito, Ecuador, la UICN y la UNESCO convocaron a la reunión para América Latina sobre gestión de programas nacionales de educación y capacitación para el medio ambiente y el desarrollo. En 1996, la Cumbre de las Américas se celebra en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, al adoptarse la Declaración y el Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable de las Américas. En 1997 se da el debate sobre la sustitución de la educación ambiental por el de la educación para el desarrollo sustentable. Seguido con este diálogo, a continuación tiene la palabra el profesor Eduardo Fabián Álvarez Pavón con el proceso histórico y evolución de la educación sostenible en Colombia. En el siglo XX se empieza a afianzar en Colombia el concepto de la educación sostenible. En el año de 1970 a 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo se siembran en Colombia las bases de la sostenibilidad educativa. En el año de 1991 nace la Constitución Política de Colombia. En su artículo 79 hace reconocimiento del derecho que poseen los ciudadanos de desarrollarse y convivir en ambientes y escenarios sanos, y en su artículo 80 establece las que han de ser las obligaciones del Estado en pro del salvaguardar la multiplicidad e integridad del ambiente. En el año de 1992, la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, también apuntó a dar las bases de la sostenibilidad educativa en Colombia. En el año de 1993, la Ley 99, que nace, con la cual se establece el Ministerio del Ambiente y el Sistema Nacional de Ambiental, SINA. En el año de 1996 se activa por iniciativa del Ministerio de Educación Nacional el Plan Decenal de Educación 1996 al 2005, en el cual se promueve la educación ambiental. En el año 2002 se implementa la Política Nacional de Educación Ambiental. En el año 2004, el Ministerio de Educación Nacional propone que el PEI se involucre en proyectos ambientales. En el año 2006 se inicia un nuevo Plan Decenal de Educación que establece la educación para la sostenibilidad como una prioridad. En el año 2017 al 2022, la UNESCO promulga que la educación para el desarrollo sostenible apunta a desarrollar competencias que empoderen a los individuos para reflexionar sobre sus propias acciones en aspectos sociales, culturales, económicos, y Colombia lo pone en práctica. Seguidamente, para terminar con este diálogo, se hace una reflexión del proceso histórico y evolución de la educación sostenible en nuestro contexto. Exactamente, pues, en la institución educativa, pues, en la cual se ha hecho este diálogo, ¿sí? Se ha puesto en práctica este proceso de desarrollo educativo a través, pues, de los proyectos transversales en todas las asignaturas que se gestionan en nuestra institución, pues, a través de lo que dice el PEI, o sea, el proyecto educativo institucional. De esta manera, pues, poniendo en práctica a toda la comunidad educativa, como lo es el respeto por el medio ambiente,
el respeto a esa legislación en materia ambiental y también de cómo los estudiantes reciclar. Y de esta manera, pues llevando este proceso de educación, los estudiantes o la comunidad educativa, pues a todo su territorio y a todas las familias. Con esto, pues damos por terminado este diálogo de reflexión de procesos históricos y evolución de la educación sostenible. A todos, muchas gracias.